no se detiene. ¿Se imagina una ciudad capital con menos transporte pesado y más agilidad al manejar? Existe un proyecto que promete justo eso. Se llama Anillo Regional C50. Tiene 204 kilómetros y podría ser la clave para descongestionar las rutas que usted y yo usamos todos los días. Pero antes de seguir, le cuento por qué este tema le interesa a usted. Primero, por un tráfico más ágil. El anillo regional permitiría que el transporte de carga y de pasajeros bordee la capital en lugar de atravesarla. Hoy, un viaje que debería durar minutos puede tardar muchas horas y esa saturación termina recargando las vías por donde todos circulamos. Si el proyecto no avanza, la movilidad en el área podría colapsar en los próximos años. 2. Precios más controlados. Cuando el transporte se atrasa, todo se encarece. Los productos llegan más caros, hay retrasos en las entregas y las empresas operan con más riesgo. Ese aumento de costos no se queda en las carreteras, se traslada al precio que usted paga por casi cualquier artículo del día a día. Ahora vamos a conocer, tramo por tramo, cómo avanza el arco oriente del anillo regional C50 y qué tan cerca o lejos estamos de que este proyecto se convierta en una solución. Vamos con Jimena Santiago. Hace unas semanas en este espacio hablamos de dos anillos que buscan mejorar el tránsito en la ciudad de Guatemala y sus alrededores. Pero existe otro proyecto similar que va más allá del área metropolitana. El anillo regional C50, de mayor extensión, que atravesará los departamentos del Progreso, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Zacatepeques y Santa Rosa. Solo el arco oriental está compuesto por 8 tramos, con una longitud total de 204.33 kilómetros, con 4 carriles, 2 en cada sentido, y un costo estimado de 12.600 millones de quetzales, según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Su objetivo es evitar que el transporte pesado ingrese en la ciudad, donde solo el cruce puede tomar entre 3 y 4 horas. En lugar de, por ejemplo, hacer un tramo de 8 horas de puerto a puerto, hoy son de 36 horas. O sea que por un mismo costo tiene que trabajar muchísimo el piloto, entonces es el desgaste, y el desgaste que lleva innecesario a accidentes, ¿verdad? Esta gremial estima que con los 8 tramos del anillo regional el tiempo en carretera se reduciría un 40%, ya que el transporte podría aumentar a una velocidad promedio entre los 40 a 50 kilómetros por hora. Hoy la velocidad promedio es de 15 a 20 kilómetros por hora. Además, para la Cámara de Transportistas Centroamericanos, el anillo regional impactará directamente en los costos logísticos, la competitividad y el cumplimiento de contratos de entrega. Este es un proyecto que comenzó su ejecución el 12 de mayo de 2022 con el tramo 8, a cargo de la empresa Cianza, el cual visitamos en septiembre de 2023. En esta fecha el avance era del 37% y se estimaba que estaría finalizado el 10 de noviembre del 2024. ¿Qué ha sucedido desde esa visita hasta la fecha con los demás tramos? Veámoslo cada uno a detalle y los clasificaremos con las luces del semáforo, es decir, si el tramo está en rojo, amarillo o verde. El primer tramo del anillo C50 comienza acá, en el kilómetro 58.7 de la carretera CA9 Norte. Vamos a conocer cuál será ese trayecto de 14 kilómetros y hasta dónde llegará este primer tramo. La conexión de este trazo incluye la bifurcación CA9 Norte, que conectará con Sanarate y conduce hacia el área de Sansare en el Progreso. Esta sección está contratada desde 2023 y a cargo de la empresa constructora y transporte San Francisco por un monto de 664.53 millones de quetzales. Nos encontramos en la Ruta Nacional 19, en donde sería el kilómetro 63 de este proyecto. Recordemos que el tramo 1 fue reactivado en septiembre y actualmente se encuentra en fase de socialización. Este proyecto fue suspendido por falta de financiamiento. En el presupuesto de 2025 se le asignaron 344.8 millones de quetzales. Sin embargo, aunque inició el año con recursos suficientes, estos les fueron retirados y actualmente no cuenta con ninguna asignación. Este sería el kilómetro 67 del proyecto. Como podrán ver, aún no hay ejecución, pues uno de los temas claves es el derecho de vía, una tarea a cargo de la Dirección General de Caminos. Se estima que en este trazo hay más de 150 propietarios con quienes se deben hacer las negociaciones. Básicamente tenemos alrededor de un 25% de la liberación del tramo. Significa que nos faltan 3/4 de liberación, los cuales están, como le comento, en proceso de aprobación, ¿verdad?, por parte de los propietarios. Este porcentaje incluye 5 kilómetros ya liberados para construir un tramo nuevo,
mientras que los otros 9 kilómetros corresponden a la ampliación de 4 carriles. En total, estos 14 kilómetros tienen un periodo de ejecución previsto de 2 años. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el primer tramo está en amarillo. Este primer tramo finaliza en el kilómetro 72 de la Ruta Nacional 19. Conozcamos cuáles son los otros tramos que componen el anillo C50. El tramo 2 conectará Sansar El Progreso con La Laguna y Sansayo Jalapa. Tendrá una extensión de 28 kilómetros. Actualmente no se ha avanzado en los estudios de ingeniería que se estaban realizando por la administración y aún no existe una programación para contratar a la empresa que deberá finalizarlos. Al 31 de agosto de 2025 el proyecto no registraba movimiento. Los estudios de ingeniería que estaban siendo elaborados por una donación quedaron suspendidos con el cambio de administración. La Dirección General de Caminos continúa completándolos con su personal, pero todavía no se reporta un porcentaje de avance. El estatus desde 2023 es el mismo, sin estudios ni licitación. El semáforo de obras de Guatemala no se detiene, este segundo tramo está en rojo. En el caso del tramo 3 de 44 kilómetros entre Jalapa y Mataquescuintla, la licitación fue lanzada, pero no logró completarse porque se rechazó la oferta del único participante. Hoy tiene pendiente una nueva licitación por falta de adjudicación de la licitación realizada en el 2023. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el tercer tramo está en rojo. El tramo 4 conectará Mataquescuintla con El Salitre, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, y tendrá una extensión de 40 kilómetros. El tramo 5, de 21 kilómetros, continuará ese recorrido desde El Salitre y La Laguna El Pino hasta la bifurcación con la CA1 Oriente. Ambos tramos se encuentran en la misma situación que en 2023. Siguen pendientes de finalizar los estudios de ingeniería para poder avanzar a la fase de licitación. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el cuarto y el quinto tramo están en rojo. El tramo 6, que conecta desde la bifurcación CA1 Oriente con el Jocotillo hasta el Obrajuelo Villa Canales, Guatemala, está dividido en 2 subtramos que suman 22.43 kilómetros. La fase 1 fue adjudicada a la empresa Representaciones SEM por un monto de 868.45 millones de quetzales y la fase 2 a la empresa Traxer por un monto de 853.81 millones de quetzales. Sin embargo, está suspendido desde el 1 de febrero de 2024 por adquisición de derecho de vía. Además, no se contrató supervisión. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, este tramo está en rojo. El tramo 7 tendrá una extensión de 18.7 kilómetros desde el Obrajuelo, Guatemala, hasta Guanagasapa, Escuintla. Está adjudicado a la empresa Aspetro por un monto de 990.17 millones de quetzales, pero está pendiente de contrato. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el séptimo tramo también está en rojo. Por último, el tramo 8, que inicia en Guanagasapa y conecta con la bifurcación CA2 Oriente hasta Escuintla. Este tendrá una extensión de 17.2 kilómetros. Como mencionamos al inicio, lo visitamos en septiembre de 2023 y aunque se esperaba que estuviera terminado en 2024, fue suspendido el 1 de octubre de 2023 por falta de derecho de vía. Su reactivación ocurrió el 1 de abril de 2025. Actualmente el proyecto está en ejecución y registra un avance físico del 53.43%. Este año ha recibido pagos por 41.22 millones de quetzales y únicamente cuenta con un saldo de 8.33 millones de quetzales para lo que resta del año. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el octavo tramo está en amarillo. Entonces, hoy los avances están en el tramo del inicio y del final. Sin embargo, para tener un mayor impacto en el corto plazo, Mendoza identifica que es necesario enfocarse en el 8, 7 y 6, porque se estaría conectando la CA1 Oriente con la CA2 Oriente. Habrá que definir bien la forma en que se van a abordar cada uno de los tramos. Si los que están contratados los va a terminar la Dirección General de Caminos, que creo que sería lo razonable dado que ya hay contratos, y los otros 4 pendientes, definir si los contrata otra vez o contrata algo más la Dirección General de Caminos o van a esperar que entre ya en operación la DIP. Según Mendoza, el tiempo ideal para completar la construcción de los 8 tramos serían 4 años, pero a ritmo de los avances hasta la fecha, lo más probable es que sean de 6 años para su ejecución. Si nosotros de aquí a 5 años no terminamos el anillo regional,
realmente el país se va a ver colapsado en la movilidad. Está creciendo muy rápidamente los vehículos, el transporte, la actividad económica no va acorde con la infraestructura del país. Si el proyecto continúa sin avances, la Cámara de Transportistas Centroamericanos advierte que habrá un aumento en tiempos de recorrido, un incremento de costos logísticos e incumplimientos de entrega. Guatemala no se detiene.